Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos trabajando con jQuery y en este vídeo vamos a trabajar con selectores. Bueno, los selectores nos permiten identificar elementos dentro de una página web y hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a partir de que tenemos la librería cargada y que vamos a esperar a que se cargue el documento, document.ready, y cuando se cargue se va a cargar la función inicio. Bueno, pues bien, vamos a ver cuáles son esos selectores con los que podemos trabajar. Os voy a comentar los más importantes y luego os voy a referenciar dónde podéis encontrar el resto de selectores con los que podéis trabajar. Bueno, partimos de los selectores a partir de su etiqueta, ¿vale? Los selectores a partir de una etiqueta. Por ejemplo, una manera de seleccionar un párrafo es indicando la etiqueta entre comillas dentro del paréntesis al que sigue el dólar, ¿vale? Entonces voy a poner seleccionar elementos por su etiqueta. También podríamos hacerlo seleccionando etiquetas, o sea, seleccionando elementos por su identificador, por ejemplo, primero. Bueno, voy a poner por su ID. Vale, podríamos hacer lo mismo con una clase, por ejemplo, la clase importante. También podríamos hacer selección de elementos utilizando un atributo, por ejemplo, un párrafo que tenga como atributo, por ejemplo, name primero. Y luego también podríamos utilizar pseudo selectores, ¿vale? Voy a poner uno cualquiera, por ejemplo, un pseudo selector que nos indique que todas las etiquetas A, ¿vale? Enlaces que tengan como destino target blank, ¿vale? Pues esto sería, por ejemplo, seleccionar elementos por pseudoselectores. Vale, y diréis, ¿hasta qué punto puedo llegar con este tipo de selectores? Bueno, pues hasta donde os dé la gana. Os voy a enseñar ejemplos donde podéis ver pseudoselectores. Bueno, selectores en general. O bien entréis en la página web de jQuery, le dais a la documentación API Documentation y bajáis hasta selectores y veréis que tenéis muchísimos. Todos los selectores que tienen un prefijo, bueno, como veis hay muchísimos. Selectores de formulario, button, checkbox, checked, veis que hay muchísimos con los que podéis trabajar. Y si esto se os hace un poco tedioso porque vienen organizados por orden alfabético, pues podéis acceder a jQuery. Si leéis en jQuery References, en la parte de abajo, encontraréis los selectores un poco mejor organizados. Veis que tenemos aquí los que acabo de explicar, asterisco, el ID, el punto. Podemos seleccionar varios elementos separándolos por coma, el elemento normal, y luego tenemos aquí primero, último, par o impar, primer hijo, el primero de un tipo, etcétera, solo hijos. Estos son selectores de jerarquía. Tenemos los que se correspondan a un índice, mayor que, menor que. Estos son todos los relacionados con etiquetas en concreto, por ejemplo, todas las etiquetas de cabecera, todos los elementos animados, todos los elementos vacíos, todos los elementos que son padre de otro elemento. Aquí tenemos pseudoselectores con atributos y todos los selectores de formulario, ¿vale? Estos son súper importantes. Si queremos hacer referencia a todos los inputs de la página, a todos los radiobox de la página, etc. Os recomiendo que le echéis un ojo a esta página, jQuery Selector Tester,
Si le dais aquí vais a encontraros una página con un montón de elementos, bueno, se ven qué elementos son, y entonces tenéis aquí un montón de selectores para ver cómo funciona la selección de los elementos utilizando estos selectores. Por ejemplo, todos los selectores que tienen como identificador last name, en este caso DAC, este que tenemos aquí. Por ejemplo, todos los párrafos primero, pues esta es. Todos los elementos, por ejemplo, focus, aquí, el que se encuentra en este momento en focus. Todos los input, veis que me marca todos estos input que tenemos aquí, desde texto, button, etcétera. Vale, bueno, pues aquí tenemos, hemos dicho, todos los selectores con los que podemos trabajar. Como veis, estos selectores de los que acabamos de hablar se parecen mucho a los elementos, a la selección de elementos en una hoja de estilos. Por tanto, recordad que si sabemos trabajar con CSS, vamos a saber seleccionar elementos utilizando jQuery. Conviene especificar lo máximo posible los selectores dentro de las etiquetas, ¿vale? Si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un párrafo que tenga un identificador primero, por ejemplo, como el que vemos aquí, si solo hay un párrafo que tenga este identificador, o sea, como debería ser, conviene indicarlo así, ¿vale? Acotar la búsqueda a jQuery lo máximo posible para que esta búsqueda sea más rápida. Bueno, en este caso lo voy a dejar así para que lo veáis a simple vista. Y entonces vamos a ver también cómo podemos guardar una selección en una variable. Bueno, pues nos podemos crear una variable cualquiera, por ejemplo, párrafos, y en ella guardamos pues esa selección, una selección de párrafos. Vale, tenéis que tener en cuenta que esta selección de párrafos se produce en el momento que yo hago esta instrucción. Si yo, después de esto, añado párrafos a la página, esta variable solo va a contener los párrafos que le hemos indicado aquí, en el momento en que lo hemos declarado. Por tanto, voy a poner guarda los elementos en el momento. Vale, esto en cuanto a selectores. Ahora vamos a ver cuáles son los eventos más comunes. Bueno, pues los voy a escribir los más comunes aquí, pero os voy a hacer referencia a ellos. Bueno, estos son los más comunes. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues nos volvemos aquí en jQuery eventos y veréis que tenemos un montón de eventos aquí. Y si accedéis a la API de jQuery, pues aquí tenemos otro montón. Eventos de navegador, eventos de carga de documento, objetos, formularios, etc. Bueno, veis que hay un montón. Vale, pues ahora que los hemos visto, vamos a hacer una prueba. Vamos a empezar trabajando con todos los párrafos, por ejemplo. Entonces vamos a poner que todos los párrafos, cuando yo me pongo sobre ellos, mouse over, que se ejecute una función, que la voy a hacer anónima, y aquí haríamos, por ejemplo, que por tanto los párrafos se le cambie el CSS y se ponga de color rojo, por ejemplo. Bueno, pues voy a poner así. Luego veremos cómo se crea esto y qué opciones tenemos. ¿Y qué ocurriría si en lugar de mouse out, pues ponemos mouse over, mouse out? Bueno, pues queremos que se vuelva a poner de color negro. Y vamos a ver el funcionamiento. Bueno, tenemos aquí los elementos. Si nos ponemos encima de uno, se ponen todos en rojo. Encima de cualquiera de los elementos donde me ponga. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que cuando nos pongamos encima de cualquier párrafo, pues que se pongan todos los párrafos en color rojo. Y cuando salgamos, que se pongan en color negro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que nos estuviéramos refiriendo concretamente al párrafo en el que nos encontramos? Bueno, pues en lugar de utilizar la P, utilizaríamos this.
¿vale? Comentamos esto y dejamos aquí this. Vamos a ver ahora cómo funcionaría. Y como veis, solo se colorea el párrafo en el que nos encontramos. Vamos a incluir otra selección con otro evento. Por ejemplo, vamos a decir que todos los párrafos primero, cuando hacemos clic sobre ellos, pues se va a ejecutar una función que nos muestra, por ejemplo, un alert. Alert, has pulsado el primer párrafo. Y otro que nos haga lo mismo, pero en lugar de un párrafo primero, pues va a ser un párrafo con clase importante, que es el tercer párrafo. Y cuando hacemos clic, por ejemplo, pues lo que hace es coger este mismo párrafo, que podríamos poner $this, y, por ejemplo, ocultarlo. Ya veremos estos eventos. Nos ponemos encima del primer párrafo, pulsamos y nos dice has pulsado el primer párrafo. Si nos pulsamos encima del tercero, desaparece. Como veis, funciona correctamente. Así que hemos visto cómo hacer selecciones y cómo añadirle eventos de manera muy sencilla. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.